mundo desde el aire. Nebraska, Estados Unidos. A continuación, de Chimney Rock a Fort Kearny. Comenzaremos el viaje en Chimney Rock, uno de los enclaves más conocidos de Nebraska. Desde ahí seguiremos el río North Platte hasta el lago Macohany, cuyas playas son un popular atractivo para los veraneantes. Volando hacia el este, llegaremos a la ciudad de North Platte y a uno de los parques ferroviarios más grandes del mundo. En esta ciudad está el rancho de William Cody, más conocido como Buffalo Bill en el antiguo oeste americano. Viajando hacia el sur, dejaremos el río y exploraremos el boscoso paisaje de los cañones Luce, un ecosistema único. De vuelta al río North Platte, llegaremos a la ciudad de Kearny. Nuestro destino final es Fort Kearny, al sur de la ciudad, construido para proteger a los colonos que viajaban por la senda de Oregón. A mediados del siglo XIX, miles y miles de personas se dirigían al oeste por la senda de Oregón, sobre todo inmigrantes que llegaban de Europa buscando una nueva vida en las tierras del oeste. El entorno que encontraban en su travesía era duro y dificultaba el viaje. El clima era un problema adicional, con tormentas que convertían los caminos en lodazales. Pero aún así, unos 400.000 pioneros se asentaron aquí a lo largo de 20 años, desde 1846. Junto al camino había monumentos dignos de contemplar. Uno de los más reconocibles era Chimney Rock. Esta formación geológica natural, que puede verse a gran distancia desde cualquier punto de la meseta, es un vestigio de la erosión de la zona de sus alrededores. El pilar es de arcilla y ceniza volcánica, con un núcleo más duro de arenisca. Las capas exteriores se han ido erosionando, creando este monumento de 91 metros de altura. Los nativos americanos lo llamaban el Pico del Alce. Los primeros forasteros que la vieron fueron comerciantes de pieles en 1813 y le dieron su nombre actual, Chimney Rock. Los viajeros de la senda de Oregón mencionaban este punto más que cualquier otro. De hecho, muchos creían que era una ilusión óptica, ya que parecía alejarse cuanto más se acercaban a él. El paso del tiempo, la erosión y el impacto de los rayos han reducido su altura. En 1956 fue declarado Monumento Histórico Nacional. «25 kilómetros al sureste hay otro monumento de la senda de Oregón, Courthouse and Jail Rocks. Esta formación se alza 121 metros sobre el valle. En 1837 se popularizó el nombre de courthouse, o juzgado, para referirse a lo grande, por lo que es natural que a la más pequeña se refieran como jail o cárcel. Seguro que los pioneros vieron enormes carneros de las rocosas como estos de Courthouse. A mediados del siglo XIX había casi 2 millones de ejemplares. Pero la caza, las enfermedades y la escasez de comida los han llevado casi a la extinción. En 1996 se estimaba que solo quedaban unos cientos. Hoy es una especie protegida a nivel federal y como resultado la población de estos increíbles moradores está aumentando. Los amplios terrenos de Nebraska son al mismo tiempo hermosos, espectaculares y peligrosos. En verano son muy calurosos y en invierno tremendamente fríos. Sin agua, tanto animales como humanos pueden perecer rápidamente. Y la reseca osamenta de esta vaca nos sirve como recordatorio de lo dura que puede ser esta tierra.
Pero donde hay agua, crecen los cultivos y prosperan las ciudades. Este es el río North Platte, que nace en Colorado, recorre Wyoming y acaba en Nebraska. Aquí, después de 1000 kilómetros, desemboca en el río Platte, que a su vez cruza el estado hasta llegar al enorme Mississippi en la frontera con Iowa. Aunque no es navegable, el río proporcionaba dos cosas fundamentales a los primeros colonos y a los comerciantes de pieles: agua y pastos para el ganado. Fueron los comerciantes de pieles los que mejoraron la senda para que los carruajes de los colonos pasaran. Todavía pueden verse huellas junto al río en varios puntos. Cuentan la historia de los colonos que pasaron por aquí, haciendo que los Estados Unidos se extendieran hacia el oeste. Pronto avistamos el lago Macohany, un embalse creado en 1930 donde almacenar agua para el regadío. Así Nebraska se convirtió en uno de los estados agrícolas más importantes del país. Abastecido por el río North Platte, el lago tiene 35 kilómetros de largo y algo menos de 7 de ancho. Es el embalse más grande del estado y fue construido durante la Gran Depresión americana, ofreciendo un empleo muy necesario para 1.500 personas. El lago tiene a su alrededor instalaciones de ocio y en su cara sur tiene un club de golf relativamente nuevo llamado Bayside. Construido y dirigido como negocio familiar, se inauguró en 2001. El diseño se inspira en las amplias mesetas del oeste de Nebraska y ofrece a los jugadores la sensación de estar en un paisaje virgen. Aún es posible encontrarse una flecha Sioux si nos salimos un poco del recorrido. Esa sensación de confluencia entre vida moderna e historia está presente en Bayside. Y si terminamos el recorrido, siempre podemos dar un paseo y disfrutar de las estupendas playas del lago. Casi todo en el lago Macohany es grande. El embalse se construyó en una zona de terreno arenoso, y el resultado son las impolutas playas de su alrededor. Es como disfrutar del mar en un estado que está a casi 2.000 kilómetros de la costa más cercana. Por eso es tan popular entre los visitantes. El fin de semana del 4 de julio alcanza su máxima afluencia. El día de la independencia de Estados Unidos llegan miles de caravanas que aparcan junto al lago. Aquí se pueden nadar, pescar, navegar, practicar esquí acuático, bucear o disfrutar de una barbacoa familiar a pie de playa. Aunque las familias disfrutan del lago, su fin principal es proveer agua para el regadío. Durante el siglo XIX se debatía cómo llevar agua a la zona. Con su construcción en 1930, muchas personas fueron expulsadas del valle y sus tierras expropiadas. Fueron compensados con cantidades irrisorias. Casas, cercas y graneros fueron derribados y todo lo que quedó fueron cimientos y recuerdos bajo 40 metros de agua. Pero con el tiempo el lago Macohany ha resultado un proyecto con éxito. No solo por el agua que suministra a los pueblos y granjas, sino también por sus instalaciones recreativas. De hecho, es el destino turístico más popular del estado. Y durante el fin de semana del 4 de julio, casi 150.000 personas vienen a disfrutar de todo lo que ofrece el lago Macohany. La presa Kingsley retiene el agua. Es una de las construcciones hidráulicas más grandes del mundo. Se creó bombeando arena y grava del lecho del río para hacer las paredes, una vez que se había creado un núcleo hermético de tierra y agua en el centro. La central hidroeléctrica se terminó de hacer en los años 80 y proporciona la energía que necesitaba la zona. Esta salida se conoce como Cola del Gallo y ha sido diseñada para oxigenar el lago Ogallala y salvaguardar mejor así su vida acuática.
El fondo del lago se formó con la arena y la grava extraída para la presa. Aquí se suele venir a pescar, sobre todo trucha arcoíris, que fue introducida cuando se construyó la presa. Otros peces que se encuentran aquí son las percas, los siluros y, si hay suerte, la perca americana. Nuestro viaje continúa hacia el este, junto al río North Platte, en su tramo final de 200 kilómetros antes de unirse al río Platte. El caudal del río es controlado por varias presas en su recorrido de 1000 kilómetros. Así, el agua del deshielo de las rocosas al oeste o de las tormentas que podrían causar graves inundaciones es retenida por los embalses y liberada de forma controlada. Pero si el lago Macohani viera superada su capacidad, las compuertas tendrían que abrirse, y eso provocaría la inundación de las partes bajas del río. Si eso ocurriera, no podría practicarse el tanking, algo muy típico, pero hoy el río está perfecto para esta actividad propia de Nebraska. Se dice que un aburrido ranchero puso un par de sillas en la base de un depósito de grano, se montó y fue flotando por el río. La idea tuvo éxito, y hoy el tanking es casi obligatorio para quien visita este estado. Muchos de los ríos de Nebraska son ideales para hacer tanking, ya que son poco profundos y con aguas tranquilas. Es seguro para todos los miembros de la familia. En todas las épocas es una forma estupenda de viajar, contemplar el paisaje y hasta compartir almuerzo. Hoy los visitantes hacen paradas programadas y vuelven hasta el principio con el depósito. Algo muy propio de Nebraska son los cientos de trenes de mercancías que recorren el estado en su travesía entre la costa este y la oeste. El primer ferrocarril fue construido a mediados del siglo XIX por la Union and Central Pacific Railroads y le siguió la gran ruta de Platte Valley, usada primero para el transporte de búfalos y por los indios y luego por comerciantes de pieles y colonos, junto con la Gran Senda de Oregón. Hoy la Union Pacific tiene 8.500 trenes que recorren más de 50.000 kilómetros de vías por 23 estados y da empleo a más de 42.000 personas. Es una de las empresas de transporte más grandes del mundo. Este tren con carbón se dirige al North Platte y a la central ferroviaria más grande del mundo. Esto es Bailey Yard, donde los trenes y los vagones de carga son clasificados, reparados y donde repostan. Locomotoras de toda Norteamérica llegan a esta estación, de este a oeste y de norte a sur. De media, 150 trenes y más de 14.000 vagones pasan por aquí cada día. Las locomotoras son puestas a punto en 45 minutos en una especie de boxes llamado run-through. En 1995, Bailey Yard entró oficialmente en el libro Guinness de los récords como la estación más grande del mundo. Para apreciar su tamaño, en 2008 fue inaugurada la Golden Spike Tower. Así, los amantes de los trenes disfrutan de una visión panorámica del lugar. Hay dos plataformas de observación, una cerrada y otra abierta. Desde aquí se ven los más de 550 kilómetros de vías y trenes llegando desde todas las direcciones. La torre le debe su nombre al clavo dorado que se colocó para celebrar el fin de la construcción de la primera vía férrea transcontinental, completada en 1869 en Promontory Point, Utah. North Platte es una ciudad de ferrocarriles, pero en sus inicios fue conocida como el infierno sobre ruedas. Ese epíteto hacía referencia al itinerante conjunto de casas de apuestas, locales de baile, salones y burdeles que hacían las veces de ciudad para los trabajadores del ferrocarril. North Platte sobrevivió a esos duros inicios. Una de las figuras más conocidas del antiguo oeste americano fue William Cody, más conocido como Buffalo Bill.
En 1878 se construyó un rancho aquí y usó el ferrocarril para transportar su espectáculo del salvaje oeste por toda Norteamérica. Llamó a su nuevo hogar Scout Rest Ranch, quizá en referencia a sus días como explorador. Pintó el nombre en el tejado del granero para que pudiera verse desde el tren. La casa fue edificada en 1886, en lo que se conoce como estilo Segundo Imperio. Debió ser un espectáculo fenomenal en su época. Vivió aquí con su mujer y sus hijas y también con sus cuñados y cuñadas que llevaban el rancho. La casa costó $3.900, el equivalente a unos $100.000 actuales. En 1964, la Comisión del Juego de Nebraska compró la casa con la idea de convertir el Scout Rest Ranch en parque histórico del estado. Cerca de la casa se hallan unas instalaciones de rodeo. En 1882, Buffalo Bill creó el primer rodeo aquí, en North Platte. Con el tiempo se convirtió en un rodeo profesional moderno. Los visitantes que quieran retroceder en el tiempo pueden visitar el Museo Histórico del Condado de Lincoln, donde se conserva el típico pueblo de los primeros colonos del oeste. Construidas entre 1860 y mediados del siglo XX, estas casas históricas fueron rescatadas del Condado de Lincoln y luego reconstruidas aquí. Están dispuestas en forma de pequeño pueblo de finales del siglo XIX. Inaugurado en 1976, el museo ofrece la oportunidad de ver cómo vivían y trabajaban los primeros colonos en esta parte del Medio Oeste. Nuestro viaje nos lleva ahora al sur, hasta un ecosistema único, los cañones Luce. Se dice que Nebraska es un estado llano con un paisaje casi sin ondulaciones, pero estos cañones demuestran lo contrario. La palabra Luce es de origen alemán y se refiere a un tipo de sedimento formado por la acumulación de polvo que a lo largo de miles de años ha dado forma a esta variedad de cañones. Este paisaje de pradera es el hábitat de cientos de especies de plantas y animales. Aquí se pueden ver pavos salvajes, halcones, cernícalos y urogallos que ejecutan una curiosa danza de cortejo. Un camino llamado como estas aves atraviesa los cañones, cruzando un paisaje inalterado desde que los primeros colonos llegaron en busca de tierras de cultivo. La agricultura es hoy el corazón y el alma de Nebraska. Es el motor económico del estado, ya que genera más de $25.000 millones anuales. Hay unas 50.000 granjas y ranchos que ocupan unos 18 millones de hectáreas, lo que representa el 92% de la superficie total de Nebraska. Los principales cultivos son el trigo, la soja, el heno, el sorgo, la remolacha azucarera y la patata. Pero hay un cultivo que se lleva la palma: el maíz. Casi la mitad de las granjas de Nebraska cultivan maíz. Es el tercer productor de maíz de Norteamérica. Se consume como pienso para el ganado y para producir combustible, entre otros usos. El maíz necesita mucha agua y una de las formas más habituales de riego es el sistema de pivote central, un método de riego por aspersión que se mueve en círculos. Gracias a un pequeño motor eléctrico, un aspersor de 500 metros puede completar el círculo en 3 días. Parte de la producción de las granjas viaja por carretera, sobre todo por la Interestatal 80. Cruza de oeste a este desde California hasta Nueva Jersey, con una longitud de casi 5.000 kilómetros.
Por Nebraska pasan 750 kilómetros de la Interestatal 80 y siguen por el valle del río Platte, como el ferrocarril y los primeros caminos de los colonos. Hoy los grandes camiones de mercancías han sustituido a los carromatos. Esta es la ciudad de Kearney. La llegada del ferrocarril y el fin de la guerra en 1865 aceleraron el crecimiento de la ciudad, de menos de 1000 personas a las más de 30.000 de hoy. La Universidad de Nebraska se encuentra en Kearney. Se inauguró en 1903 como centro donde se formaban profesores y alumnos. Solo en 1991 fue incluida en el sistema universitario público del estado. Hoy hay unos 7.000 estudiantes matriculados y el campus cubre 95 hectáreas. Como en otras universidades norteamericanas, el deporte tiene gran importancia. Su equipo de rugby se llama los Loopers, por el antílope americano de Nebraska. Kearney tiene también un buen número de casas históricas, entre las que se halla la mansión del Dr. A. O. Thomas, diseñada en estilo clásico en 1900. Destaca por sus columnas que aguantan el techo del porche y que la dotan de un aspecto imponente. La mansión de George W. Frank fue construida en estilo neoclásico en 1906 en un barrio exclusivo de Kearney. Frank era arquitecto y la diseñó él mismo. La mansión está edificada con arenisca de Colorado, extraída en Wyoming y luego cortada para esta construcción en la obra. La mansión Hanson Downing es una casa pintoresca llena de detalles arquitectónicos, construida para el señor Hanson y vendida después al señor Downing. En 1930, esta impresionante casa fue adquirida por el Club de Damas de Kearney, que la sigue usando como sede. La mansión de John y Leonora Bartlett fue construida en estilo victoriano en 1888, siendo cada ala de la casa distinta de la otra. Costó unos increíbles $30.000, cuando otras casas de la zona de tamaño similar rondaban los $5.000. La mansión John Barr es un buen ejemplo del estilo Reina Ana. Fue construida en 1892. Barr fue un abogado y empresario de éxito y juez del condado. Todas las mansiones que hemos visto en Kearney están inscritas en el Registro Nacional de Lugares Históricos y, por tanto, protegidas de futuros cambios. Junto a la Interestatal 80, en Kearney, se alza el monumento Grand River Platte Road Archway, diseñado para enseñar a los visitantes la historia de las sendas que han atravesado el valle. Por desgracia, este puente de 300 metros, inaugurado en el año 2000, nunca atrajo muchos visitantes y quebró. El Ayuntamiento de Kearney asumió su gestión en 2013 y con una nueva orientación se espera que resulte más atractivo. En 1846, el secretario de Guerra de Estados Unidos recomendó que se construyeran una serie de fuertes para proteger a los colonos en la senda de Oregón. Fort Kearney se encuentra muy próximo a una gran plaza de armas rodeada de álamos. En el centro se erigía una bandera. El fuerte y con el tiempo la ciudad se llamaron así por el coronel Stephen Watts Kearney, que había construido otro fuerte en la senda. Su función era ofrecer ayuda a los viajeros. Era el único fuerte en cientos de kilómetros a la redonda y por ese motivo tenía una gran actividad en los meses de verano, con cientos de caravanas que llegaban a las instalaciones del fuerte a diario. En 1871, Fort Kearney fue abandonado a causa del nuevo ferrocarril que llevaba a los colonos al oeste. Estuvo abandonado hasta 1928, cuando una asociación reconstruyó el fuerte original y otros edificios como un centro de visitantes que cuenta la historia de Fort Kearney y el papel que desempeñó abriendo el camino al oeste a cientos de miles de colonos.
el lugar ideal para acabar nuestro viaje.